Saludos, buenas tardes a todos y todas. Les habla la licenciada Esperanza Buzo Castro, abogada de la Oficina del Contralor Electoral. Bienvenidos a esta presentación en la cual les estaré hablando sobre el tema de los donativos políticos. Constituye el propósito de este webinar el orientarle sobre la normativa asociada a los donativos políticos y aclarar las dudas que se tengan sobre el particular. Cabe mencionar que podrán ir realizando las preguntas que tengan o que vayan surgiendo a lo largo de la presentación. Contamos también con la asistencia y la presencia del licenciado Ángel Vargas, abogado también de la Oficina del Contralor Electoral. Antes de iniciar, quisiera agradecer de parte del Contralor Electoral, Walter Vélez Martínez, su interés en el tema de los donativos políticos y su participación en el día de hoy, que estamos seguros que va a ser de beneficio para todos y de gran conocimiento. Recuerden que el desconocimiento de la ley no exime su cumplimiento, así que es bien importante que conozcan los requerimientos y la reglamentación asociada a los donativos políticos según ha sido establecida por la Oficina del Contralor Electoral. Inicio comentándoles los temas que vamos a estar abordando en este webinar. Primeramente, les estaré orientando sobre qué constituye un donativo político y cuáles son los tipos de donativos. Además, les informaré sobre los diferentes métodos que tiene un donante para realizar un donativo a un aspirante, candidato o comité político. Por otra parte, les brindaré información sobre las reglas generales y las excepciones respecto al tema de los donativos. Además, les detallaré cuáles donativos están prohibidos por la ley. Respecto al tema de los donativos políticos, debo empezar explicando que la Ley 222 del 2011, también conocida como Ley sobre la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico, delega en la Oficina del Contralor Electoral la encomienda de fiscalizar todos los aspectos de los ingresos que reciben los aspirantes, candidatos, partidos y comités políticos, así también como de los gastos que se realizan con fines electorales. En ese sentido, y respecto al tema que hoy nos atañe, la Oficina del Contralor Electoral es la agencia que reglamenta los límites de donativos, los requisitos e información requerida a los donantes y el uso que de los mismos realizan los comités políticos. Entonces, ¿qué es un donativo político? Bueno, según la ley 222, un donativo político es toda aportación de dinero o de cualquier cosa de valor realizada a un aspirante, candidato, funcionario electo, partido o comité político. Esto incluye los pagos que se realicen en beneficio del comité, así como los reembolsos de los gastos administrativos, reembolso de salarios, bonos, aportaciones, utilidades, equipos, materiales y servicios. Por otra parte, la ley 222 también define donativo como toda aportación de dinero, aportación en especie o cualquier cosa de valor hecha en cualquier actividad de recaudación de fondos que se celebre para beneficio, claro está, de un partido político, aspirante, candidato o comité. El donativo o aportación económica se puede realizar mediante diferentes métodos, ya sea mediante moneda legal, es decir, en efectivo, mediante cheque, transferencia electrónica, donativos en especie y mediante pagos que se realicen a beneficio del comité. Así también, el aspirante o candidato puede realizar aportaciones de su propio peculio. Estos métodos los estaré discutiendo en detalle más adelante en la presentación. La regla general es que los donativos son legales siempre y cuando se cumpla con el límite establecido y con la normativa de la Oficina del Contralor Electoral. La regla general es que toda persona natural podrá contribuir a cualquier aspirante, candidato o comité en Puerto Rico hasta el límite establecido, que a partir del 1 de enero del 2023 es de $3,100 por año natural. Cualquier donativo efectuado en violación de este límite, es decir, en violación de los $3,100, o sea, en exceso de los $3,100, será considerado un donativo en exceso. De un comité determinar que un determinado donante se excedió del límite establecido, deberá hacer las gestiones pertinentes para devolver el exceso donado. Importante mencionar
que la Oficina del Contralor Electoral cuenta con una herramienta llamada Consulta de Donantes, que está disponible a todo el público. La tenemos en nuestra plataforma de servicios en línea, donde los aspirantes, candidatos y comités podrán verificar las donaciones realizadas por los donantes y la cantidad que ha sido donada por los mismos. Bueno, respecto al tema del tope de donaciones, debo mencionar que un donante podrá contribuir a distintos comités políticos hasta el límite anual permitido de $3,100. En otras palabras, una persona, por ejemplo, podría contribuir a 10 comités distintos y a cada uno donarle hasta el máximo de $3,100. La excepción a esta regla surge en el caso cuando un aspirante se convierte en el mismo año natural en el candidato para un puesto electivo particular. De ocurrir esto, el donante tendrá a su disposición un nuevo límite de donativos para la elección general. En otras palabras, cuando en un año electoral una persona participa como aspirante en un evento primarista y este prevalece, convirtiéndose en el candidato, tendrá un nuevo límite de donativos para la campaña de las elecciones generales. Por lo que, por vía de excepción, la persona recibirá $3,100 como aspirante y $3,100 como candidato en un mismo año electoral. ¿Quién puede donar? Pueden realizar donativos toda persona natural, ciudadana americana o residente legal mayor de edad. El donativo debe ser realizado con sus bienes y o dinero propio. Cabe aclarar que bajo la Ley 222 del 2011, a los menores no emancipados no se les reconoce capacidad para donar por sí ni a través de un adulto. Por otra parte, ninguna persona podrá hacer donativos con dinero o bienes pertenecientes a otra persona. En el caso específico de donativos realizados por un esposo y esposa, se considerarán donativos separados, sin importar el régimen económico establecido en el matrimonio. De manera que cada cónyuge podrá donar hasta el máximo permitido en la ley. Bueno, cabe enfatizar que ninguna persona jurídica podrá hacer donativos de sus propios fondos en o fuera de Puerto Rico. Cuando hablamos de personas jurídicas, nos referimos a las corporaciones, sociedades, asociaciones, organizaciones laborales, entre otros entes jurídicos. De una persona jurídica realizar un donativo, estaría actuando en contravención de la ley y tanto el ente jurídico como el director o ejecutivo que autorizó el donativo quedarán sujetos a ser procesados criminalmente. Un comité político le puede donar a otro comité político, sujeto claramente a los límites anuales establecidos por la ley para los donativos individuales. Cabe aclarar que si un comité incurre en un gasto coordinado con otro comité, sin que el otro comité aporte una parte igual, una parte igualitaria, ese gasto se considerará un donativo en especie realizado al segundo comité, por lo cual dicho gasto también estará sujeto al límite de donativos. Un gasto coordinado no se considerará un donativo si los comités que participan en el gasto realizan el pago por partes iguales. Cualquier diferencia en la aportación se considerará un donativo de parte del comité que aporta la cantidad mayor al comité que aportó la cantidad menor. También cabe mencionar en este tema que el aspirante o candidato a alcalde, que por lo general también es el presidente del comité municipal de un municipio particular, solo puede donar a dicho comité municipal hasta el límite permitido por ley, ya que aunque el comité municipal y el comité del aspirante o candidato a la alcaldía pueden actuar en coordinación, pero el comité municipal no deja de ser un organismo del partido político. Por lo tanto, el comité municipal no solamente está facultado a actuar a favor del aspirante o candidato a alcalde, sino que sirve a los intereses del partido político en general. Bueno, la regla general es que todo donativo requerirá que se identifique al donante con su nombre y apellidos, dirección postal, el nombre de la persona o entidad a quien se hace el donativo,
y un número de identificación. Esto puede ser el número electoral emitido por la Comisión Estatal de Elecciones o el número de licencia de conducir emitida por el gobierno de Puerto Rico. De no tener estas identificaciones, el donante podrá proveer un número de una identificación emitida por el gobierno estatal o federal que contenga el nombre completo de la persona, la fecha de nacimiento, firma y foto de la persona y la dirección residencial. Cabe mencionar que el pasaporte no cumple como documento de identificación para efectos de la Ley 222, ya que no cuenta con el requisito de contener la dirección de la persona. Bueno, la excepción al requisito de identificación de la persona donante ocurre en el caso de los donativos anónimos. Se denominan donativos anónimos cuando la aportación es menor de $50 y se realiza en un acto de recaudación de fondos. Es decir, se deben cumplir con estos dos requisitos: que la aportación sea menor de $50 y se haya realizado en un acto de recaudación de fondos, o como también se le conoce, en una actividad política colectiva. Recuerden que aun cuando el donativo sea menor de $50, si el mismo fue realizado fuera de una actividad política colectiva, tendrá que identificarse a la persona donante. Respecto al tema de los donativos anónimos, es importante mencionar que cada candidatura podrá recibir hasta una cantidad específica de donativos anónimos. Esta cantidad tendrá que ser igual al 30% del total de recaudos del candidato que más donativos recibió para su misma candidatura en el ciclo electoral anterior. Una vez se alcance este 30%, el resto de los donativos deberán ser identificados, pero esta limitación no aplica, ¿verdad? Aclarando, no aplica a los aspirantes y candidatos al puesto de gobernador, ni tampoco aplica a los comités de los partidos políticos. Para verificar el tope de cada candidatura, pueden, ¿verdad?, revisar la información en nuestra página web www.oce.pr.gov. Bueno, cuando hablamos de donativos, los métodos más utilizados ¿verdad?, o tradicionales para realizar los donativos son el dinero en efectivo, giro postal y el cheque. No obstante, los donativos que se consideran en línea constituyen otra alternativa que tienen los comités para la recaudación de fondos. Este método incluye las aportaciones realizadas por los donantes mediante tarjeta de crédito de forma remota y las transferencias electrónicas. La Oficina de Contralor Electoral ha establecido una serie de requisitos con el propósito de que los comités que utilicen este método se encuentren en cumplimiento con la ley y, además, para proteger la identidad y propiedad de los donantes. Cuando hablamos de la tarjeta de crédito, constituye un tipo de donativo en línea. Solo podrá ser realizado por una persona natural mediante su tarjeta de crédito personal. El comité deberá conservar los datos del donante conforme la ley y acompañar cada informe de ingresos y gastos con la documentación de respaldo correspondiente. Además, el comité deberá establecer un formato electrónico apropiado para que los donantes queden debidamente identificados. Cabe recordar que el límite de donativo de $3,100 aplica de igual forma y que el donativo deberá ser ingresado en la cuenta depositaria del comité. Además, el comité deberá informar la cantidad total sin deducir los cargos por servicio. Cualquier cargo deberá ser reportado como gasto en el informe de ingresos y gastos correspondiente. En cuanto a los donativos realizados mediante transferencia electrónica, en este caso nos estamos refiriendo a los donativos que se realizan a través de las aplicaciones como ATH Móvil, PayPal, Google Pay, Amazon Pay, Apple Pay, Facebook Messenger, este tipo ¿verdad?, de aplicación. Y en este caso, la cuenta depositaria del comité deberá estar habilitada
para recibir este tipo de transferencias. Si la plataforma utilizada requiere que se provea un teléfono, ¿verdad?, para asociarlo a la cuenta, podrá proveerse el teléfono del comité o del presidente, tesorero o subtesorero del comité. La plataforma enlazada deberá asegurarse de colocar un mensaje que identifique al comité, informar el límite de donativo y las prohibiciones establecidas en la ley. Además, la plataforma deberá configurarse para obtener y conservar la información de identificación del donante y conservar los documentos de apoyo. Cabe, ¿verdad?, mencionar que de tener cualquier duda o inquietud respecto a los requisitos para aceptar los donativos en línea y la forma de ser registrados en los informes de ingresos y gastos, se pueden comunicar con el auditor asignado a su comité. Además, pueden revisar el boletín informativo OCE BI 2020-06 disponible en la página electrónica de la Oficina del Contralor Electoral. Importante también recalcar que si el comité entiende que no puede cumplir con alguno de los requisitos antes mencionados para poder recibir donativos a través de tarjeta de crédito o transferencia electrónica, le exhortamos que no utilicen esta alternativa y que permanezcan utilizando los métodos tradicionales de recaudación. ¿Qué es un donativo en especie? Un donativo en especie es toda aportación no monetaria que se realiza para apoyar u oponerse a un partido, comité, funcionario, aspirante o candidato a puesto electivo. Ejemplo de esto sería el pago de la comida, de la bebida o de la música para alguna actividad de recaudación de fondo particular. Otro ejemplo sería el aportar un bien mueble o inmueble al comité. Cabe mencionar que los donativos en especie, en combinación con el resto de los donativos, no pueden exceder el límite de $3,100. Para determinar el valor del donativo en especie, se le otorgará el valor que costaría el bien o servicio donado en el mercado, o, en otras palabras, el valor justo en el mercado. Si un donativo en especie se excede del límite de $3,100, el comité deberá cubrir el balance restante. Es bien importante que entiendan eso. También cabe mencionar que el pago directo de bienes o servicios, como sería el pago del internet, electricidad y gasolina, ¿verdad?, por parte de un donante y a beneficio del comité, constituye de igual forma un donativo en especie. Así también, ¿verdad?, dentro de esta categoría entraría lo que es el préstamo de materiales, el préstamo de equipos, vehículos o cualquier bien mueble o inmueble. Cuando hablamos de donativos del propio peculio, nos estamos refiriendo a que todo aspirante o candidato puede donar a su comité de campaña fondos de su propio peculio, es decir, puede donar dinero propio. Y en ese caso, no tendría límite alguno. En otras palabras, se podría exceder, ¿verdad?, de los $3,100 establecidos. Deberá realizar el donativo en cheque girado contra su cuenta personal y depositarlo en la cuenta depositaria del comité. Además, podrá realizar donativos en especie de su propio peculio. No obstante, han establecido una serie de requisitos con los cuales debe cumplir, ¿verdad?, el aspirante o candidato que done dinero u objetos propios. El primero sería que el dinero que un aspirante o candidato aporte de su propio peculio tendrá que ser ingresado en la cuenta depositaria de su comité previo a utilizarse para cubrir un gasto de campaña. Además, dicho gasto deberá ser reportado en el informe de ingresos y gastos correspondiente y proveer evidencia de la procedencia del dinero. En segundo lugar, todo bien del aspirante o candidato que haya sido aportado en especie deberá haberse adquirido mínimo 6 meses antes de la fecha en que se realice la aportación al comité y claramente debe reportarse en el informe de ingresos y gastos como un donativo en especie. Cabe, ¿verdad?, mencionar que en el informe de ingresos y gastos
deberá especificar el origen del bien, la fecha de su adquisición y proveer el recibo de compra. En todo caso, que un aspirante o candidato que realiza cualquier aportación o gasto de campaña de su propio peculio queda sujeto a que la Oficina del Contralor Electoral le requiera información de sus cuentas depositarias personales o cualquier otra información que permita establecer el origen del dinero de la transacción. Por eso es bien importante, ¿verdad?, que el comité conserve toda documentación que evidencie la procedencia del dinero o de los bienes donados, ¿verdad?, de su propio peculio. También deben de recordar que se considerará del propio peculio del aspirante o candidato un donativo realizado por el cónyuge siempre y cuando estén casados bajo el régimen de sociedad legal de gananciales. Bueno, volviendo al tema de las actividades de recaudación de fondos, debo definirlas. Estas actividades son actividades para recaudación de fondos. Son sufragadas con las aportaciones de distintas personas y mediante la misma se promueve la elección o derrota de un candidato, aspirante, consulta, partido o ideología. Ejemplos de una actividad de recaudación de fondos sería, ¿verdad?, una rifa, un sorteo, bingo, el otorgar un reconocimiento, otorgar un homenaje o celebración de cumpleaños, la entrega de dinero por concepto de cuotas de recaudo, así también la venta de taquillas. Cabe destacar que al evaluar si una actividad constituye una actividad de recaudación de fondos, el nombre no será lo importante, sino la intención detrás de la realización de la misma. En esa medida, una actividad que se catalogue como un desayuno es una actividad política colectiva si el propósito de la misma es la recaudación de fondos para adelantar un ideal político. También, ¿verdad?, cabe aclarar que las ventas de comestibles o de cualquier otro artículo que se realiza para recaudar fondos no son consideradas actividades políticas colectivas. Entonces, los productos de estas ventas se deberán reportar como ingresos en los informes de ingresos y gastos. Las actividades de recaudación de fondos deberán ser informadas en la Oficina del Contralor Electoral en el término de 20 días laborables después de haberse realizado la actividad. La información contable deberá ser incluida en el informe trimestral del periodo dentro del cual se realizó la actividad. Importante mencionar que a partir del 1 de octubre del año en que se celebren elecciones generales hasta el último día de dicho año, los partidos políticos y candidatos a gobernador deberán presentar dicha notificación a la Oficina del Contralor Electoral el día laborable siguiente a la fecha en que se haya celebrado la actividad en cuestión. Bueno, las taquillas para asistir a las actividades de recaudación de fondos se considerarán donativos y por ende le aplica el límite anual de $3,100 por donante. Nosotros hemos recibido la consulta de si una persona alcanzó el límite de donativo, si puede asistir a una actividad. La contestación es en la afirmativa. Lo que no podrá hacer esa persona es realizar una aportación para la compra de la taquilla, ya que estaría realizando un donativo en exceso. Bueno, ahora voy a mencionar las circunstancias cuando no será, ¿verdad?, considerado que la persona realizó un donativo. No será considerado un donativo la mera presencia de un aspirante o candidato en una actividad, ni las expresiones emitidas por este a favor o en contra de un aspirante, candidato o alternativa electoral. Tampoco será considerado donativo los servicios personales o profesionales prestados por voluntarios, que deberán ser de poca monta. Tampoco será considerado un donativo
cuando una institución financiera provee un préstamo o línea de crédito a un comité particular, siempre y cuando dicha institución financiera se encuentre autorizada para realizar negocios en Puerto Rico y el préstamo se realice en el curso ordinario de los negocios, ¿verdad? Lo que significa esto es que el préstamo se debe realizar bajo las tasas de intereses, términos y condiciones generalmente disponibles a cualquier persona. Por otra parte, dicho préstamo no se podrá utilizar con la intención de ocultar un donativo o de evadir las limitaciones que impone la ley. Tampoco será considerado, ¿verdad?, un donativo las actividades que se realicen para la inscripción de lectores. Tampoco el pago de una comunicación no coordinada o que no tenga fines electorales. A esto nos referimos cuando una persona realiza un gasto independiente o un gasto que no fue coordinado con el comité que se beneficia del mismo. Bueno, ¿cuáles son los donativos prohibidos? Bueno, aquí tenemos la lista, ¿verdad? Los donativos prohibidos son los realizados por personas extranjeras, por menores de edad, personas jurídicas, donativos en exceso del límite de los $3,100, los donativos realizados con dinero ajeno, ¿verdad? O con dinero que ha sido producto de una actividad ilegal o ilícita. Un ejemplo de una actividad ilegal sería cuando un aspirante candidato o comité solicite o reciba de un funcionario o empleado de agencia algún donativo mientras ese funcionario o empleado esté desempeñando funciones oficiales de su cargo o se encuentre en el edificio o área de trabajo. Cuando se desiste de la candidatura, es importante, ¿verdad?, recordar que el aspirante o candidato que ya hubiera recibido donativos y opte por desistir de su aspiración o candidatura, vendrá obligado a, luego de pagar las deudas pendientes del comité, remitir la totalidad de los donativos no gastados en la campaña, si alguno, al secretario de Hacienda. ¿Verdad? Deberá remitirlo mediante cheque certificado, transferencia electrónica o giro bancario o postal. Además, vendrá obligado a entregar en el término de 30 días la propiedad adquirida con los donativos recibidos al Contralor Electoral, quien la transferirá al gobierno de Puerto Rico. El comité incumplir, ¿verdad?, con las disposiciones de la ley 222 se expone a que primero se le ordene la devolución de los donativos recibidos a los donantes o de no poder identificarse o localizarse al donante, deberá entonces remitirlo al secretario de Hacienda. Además, está sujeto a que se le imponga la multa administrativa que proceda a tenor con la reglamentación de la Oficina del Contralor Electoral. Bueno, ahí estamos ya llegando al final de la presentación. De tener alguna pregunta adicional, la pueden formular a través del chat que tenemos disponible. No obstante, le queremos recordar que la Oficina del Contralor Electoral ofrece adiestramientos sobre la Ley 222, para lo cual la persona deberá matricularse en línea entrando a nuestro portal www.oce.pr.gov. Así también, dichos adiestramientos se están ofreciendo de manera presencial, ¿verdad? Deben estar pendientes ya que las fechas se están notificando por diferentes medios y redes sociales. Así también, en nuestro portal www.oce.pr.gov podrán encontrar la normativa vigente de la Oficina del Contralor Electoral, incluyendo la ley, la reglamentación, cartas circulares, boletines informativos, comunicados de prensa y las determinaciones. Finalmente, agradecemos nuevamente su asistencia en el día de hoy. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales.
Y ¿verdad? En esta nos mantenemos compartiendo material y la normativa adoptada por la oficina. Así también nos mantenemos aclarando las dudas, ¿verdad? De una forma activa. Por otra parte, estaremos anunciando los próximos webinars y adiestramientos presenciales mediante dichas plataformas, así que deben estar pendientes. Cualquier duda o pregunta, ¿verdad? Que les surja, se pueden comunicar al teléfono e email que se provee en ¿verdad? En este slide. Será un placer atenderles. Gracias por su tiempo y espero que pasen una linda tarde.